¿El clenbuterol es una sustancia exclusiva de la carne de res? ¿Todas las carnes de res pueden tener clenbuterol? El clenbuterol puede ser suministrado a cualquier tipo de animal vivo. Sin embargo, para los fines de ganancia de peso en el ganado, la carne de res es la que más prevalece en este tipo de ilícitos, toda vez de que el ganado vacuno tiene más fortaleza para aguantar los efectos adversos que provoca esta sustancia. También la carne de búfalo, que hoy por hoy se industrializa en muchos países del mundo y de la región, también es susceptible de ser contaminada con esta sustancia. ¿Qué tiempo dura el clenbuterol en el cuerpo de un deportista luego de que haya consumido la sustancia? Nuestra experiencia en el estudio han demostrado que en exposiciones únicas, con al menos entre 200 y 250 gramos de carne contaminada, la duración o la permanencia de la sustancia en el cuerpo va desde 1 hora hasta 48 horas aproximadamente. En exposiciones múltiples se extiende este intervalo hasta 4 o 5 días después de haber consumido la carne de res contaminada. ¿Existe alguna relación tiempo-cantidad de consumo de carne de res con clenbuterol para apreciar resultados en el consumidor? Desde luego que sí, fue uno de los objetivos de nuestro estudio, con 250 gramos de carne contaminada, a las pocas horas de haberla consumido, la orina demostró la presencia de clenbuterol en la sustancia, en el cuerpo de la persona que lo ingirió. Esto es, la fármaco excreción de clenbuterol va desde las horas hasta los días. ¿Cómo se puede diferenciar si el clenbuterol fue consumido al comer carne o con fines de doparse? Bueno, los patrones de ocurrencia que nosotros hemos estudiado concluyen que al menos 250 gramos de res de carne presumiblemente contaminada ingerida perimetralmente a la fecha de la toma de la muestra, la cantidad de nanogramos que va a arrojar el estudio de laboratorio acreditado por WADA también es otro de los aspectos que se deben investigar, así como los antecedentes del patrón de consumo del deportista. Todo esto se analiza y se llevan a la tabla de valoración. Si cae dentro de la ventana de contaminación cárnica, el resultado es atípico y no se sigue la gestión de resultados. ¿Hay mayor riesgo de que los alimentos procesados contengan sustancias dopantes? ¿Como cuáles? ¿Existe el mismo riesgo en alimentos frescos? Definitivamente, los alimentos industrializados que tienen en su componente carne de res y que presumiblemente estuvo contaminada con clenbuterol, pueden contener los restos de esta sustancia en los productos. Esto es carne enlatada, carne envasada, cocida o cruda, puede permanecer el clenbuterol en ellos. Hay que recordar que el clenbuterol no se modifica con la cocción, con ningún tipo de cocción, se elimina íntegramente la molécula y es la que se identifica por medio de cromatografía. Sí existe muchísimo riesgo de alimentos que sean procesados y que tengan la base de carne de res contaminada. Nuestro estudio demostró que la carne fresca, el alimento fresco, puede contener el clenbuterol. ¿Puede haber contaminación en la leche y los quesos? Nuestro estudio no abarcó esa pregunta de investigación, no analizamos tal circunstancia. Sin embargo, dentro de las farmacopea
para el clenbuterol, los estudios de clenbuterol, los fabricantes productores de clenbuterol para consumo humano, para terapia humana, recomiendan que las madres que estén en periodo de lactancia con sus bebés no consuman el clenbuterol porque no hay estudios concluyentes. Sin embargo, revisando el estado del arte que guarda el clenbuterol y la contaminación de carne, hemos encontrado que el Instituto Colombiano de Ganadería hace verificaciones a la leche para investigar residuos de clenbuterol. No conozco sus resultados, sin embargo, el tipo de ganado es distinto al de la carne para consumo. Son dos mercados totalmente distintos, tienen objetivos distintos, y hay que recordar que el clenbuterol es un beta agonista que si se suministra a un ser vivo va a provocar los efectos de estrés, como es hipertensión arterial, taquicardias, temblores. Va a haber un sobreestrés en ese ser vivo que probablemente interrumpa la producción de leche. ¿Qué otro tipo de sustancias dopantes son frecuentemente encontrados en la carne en nuestra región? Existen varios medicamentos provenientes de la familia de los beta-agonistas. Esto es el silpaterol y la ractopamina, que son dos beta-agonistas que no tienen la misma potencia que el clenbuterol. Sin embargo, hemos encontrado muestras biológicas con presencia de estas sustancias en deportistas. También está incrementándose la prevalencia de resultados analíticos adversos con presencia de nandrolona, trembolona y boldenona. Hay que recordar que estos medicamentos de uso veterinario sí están autorizados por la FDA para el ganado, así como las instancias sanitarias de los países de nuestra región. ¿Cuál es su opinión de la presencia de fitoestrógenos en comida como las habichuelas o frijoles rojos? Sí, los alimentos vegetales de origen vegetal contienen este tipo de sustancias. Sin embargo, muchos de ellos con la cocción sí se eliminan. Por otro lado, la cantidad que contiene esos alimentos y la cantidad que se ingiere por ración no provocan resultados analíticos adversos o atípicos. No así los suplementos que vienen construidos con este tipo de sustancias. Hay otro tipo de fitohormonas, otro tipo de prohormonales de origen herbal que sí no tienen una connotación en la alimentación regular de un ser humano, pero sí se utilizan para la construcción de suplementos nutricionales, como tal es el caso del Tribulus terrestris. Si hay un desconocimiento por el deportista de que el clenbuterol esté presente en la carne de res, ¿qué tan responsable es del consumo de esta sustancia prohibida? Dependiendo de la investigación que haga la unidad de gestión de resultados, si concurre que consumió carne de res perimetralmente a la toma de la muestra, la cantidad de carne que consumió y el resultado del laboratorio es compatible con una contaminación cárnica, no hay intencionalidad, no hay culpabilidad significativa y no hay negligencia. El juicio se termina ahí y no hay investigaciones complementarias. ¿Qué medidas de prevención recomienda para evitar caer en el consumo accidental de sustancias dopantes dentro de los alimentos? La medida número 1 es la educación basada en valores, educación de alto nivel para el deportista y su equipo de apoyo. Este es un proceso continuo que deben de implementar todo deportista de alto rendimiento. Por otro lado, el deportista de alto rendimiento debe tener un equipo multidisciplinario de alto nivel, capacitado académicamente para poder hacer seguimiento técnico médico, nutricional, psicológico y de las demás ciencias aplicadas para que pueda competir
limpiamente, que es el terreno que nos ocupa actualmente, libre de dopaje. En los países de escasos recursos es difícil mantener un análisis constante de todos los alimentos a ingerir por los atletas. Estos estudios indican que la contaminación por clenbuterol es en alimentos cárnicos. ¿Cómo pueden las organizaciones deportivas garantizar que sus atletas no ingieran alimentos contaminados para evitar unos resultados adversos en muestras de dopaje? La recomendación es de que el personal de apoyo o el grupo de administradores que está en torno a los deportistas de alto rendimiento debe de buscar proveedores confiables. En una participación del equipo de Strongest de Bolivia en una Copa Libertadores tercera fase contra Morelia, un jugador dio resultado adverso para clenbuterol, pero a los 7 días solicitó realizarse nuevamente la prueba, siendo adverso el resultado. ¿Cuál es el criterio para descartar el posible dopaje? Bueno, aquí hay que ver e investigar sus hábitos alimenticios, como dijimos, la ingestión de carne de res perimetral a los controles, la cantidad de clenbuterol encontrada en sus muestras biológicas, si concurren esto que es compatible con una contaminación cárnica, se podrá etiquetar como tal, como contaminación cárnica. Sin embargo, la explicación es responsabilidad del deportista. Eso lo marca el artículo 2.1, es la responsabilidad objetiva de explicar cómo la sustancia entró en su cuerpo. Si concurren, repito, la cantidad de carne que se haya consumido perimetralmente a la toma del control biológico, del control de dopaje, y por último la cantidad encontrada expresada en nanogramos, expresada por el laboratorio acreditado por WADA, entonces se podrá identificar y determinar que fue una contaminación cárnica.